Esperaban asombro. Ese fue el primer error. Cuando la delegación imperial llegó, envuelta en túnicas plateadas y flanqueada por guardias de 6 patas con rifles de plasma por brazos, cada gobierno importante de la Tierra desplegó la versión de alfombra roja que le quedaba. Los alienígenas, altos, relucientes, simétricos hasta el punto de la incomodidad, se hacían llamar el dominio Olari. Viejo imperio. Miles de sistemas conquistados, miles de millones de especies subyugadas, una arrogancia infinita y pulida. Pero los Olari no se habían preparado para la primera respuesta oficial de la Tierra, pronunciada a través de un traductor frente a una delegación de la ONU, una transmisión en vivo y 3.8 mil millones de espectadores en línea. Una risita, no una palabra, no un saludo diplomático, solo una risa. Baja, divertida, humana. De ese hombre. Nadie recuerda su nombre. Y quizás sea lo mejor. Pero se quedó allí, observando a estos señores galácticos intentar parecer aterradores. Y se rió. Un hombre se rió tan fuerte que las lágrimas corrían por su rostro. No intentaba ser irrespetuoso. Genuinamente no podía parar. Ya había visto tanto de esto antes. La postura, la arrogancia, la amenaza implícita. Se parecía exactamente a cada tirano que la Tierra ya había enterrado. Los alienígenas no se lo tomaron bien. El emisario Olari dio un paso adelante, sus ojos brillando por alguna mejora neural, y exigió obediencia en una docena de dialectos. Enumeró sus armas, sus conquistas, el peso de su flota. Dijo que la Tierra sería absorbida, integrada, civilizada. La humanidad respondió con memes. En serio, memes. Al anochecer, Bombertos Botols era tendencia. Un TikTok de un tipo ofreciendo una tostada a una imponente estatua Olari se hizo viral. Los programas de medianoche no se cansaban del tema. El imperio no tenía idea de que había entrado en un mundo conectado al sarcasmo, al cinismo y a 2 siglos de apenas sobrevivirse a sí mismo. No fue valentía, no realmente. Fue que a la Tierra se le había acabado el miedo hacía mucho tiempo. Al tercer día, los Olari amenazaron con una demostración. Apuntaron a una base naval fuera de servicio en medio de la nada y la vaporizaron. Sin aviso, simplemente la convirtieron en cristal fundido. 20 segundos. Luego lo transmitieron. Ese fue el momento en que las cosas deberían haber cambiado. Ahí es cuando la mayoría de las especies se habrían desmoronado, y quizás la Tierra lo habría hecho. Si el imperio no hubiera elegido accidentalmente una ubicación justo al lado de una reserva de vida silvestre. No solo arrasaron una base. Mataron a una población en peligro de extinción de lobos rojos en televisión en vivo. Ese fue el paso en falso, el fatal. De repente, ya no se trataba de dominio o diplomacia. Se trataba de los lobos. Las peticiones inundaron la red. Las donaciones se dispararon. Hackers tumbaron los sistemas de comunicación Olari en 3 sectores como represalia. Un hombre, un programador con nada más que rencor y una botella de ginebra, filtró datos de batalla clasificados de los Olari que de alguna manera había descifrado en 14 horas. Renombró el virus como Justicia Peluda. Luego comenzó la verdadera diversión. Cada amenaza que los Olari emitían era ridiculizada, cada exigencia respondida con parodia. Mostraron un acorazado que podía arrasar continentes, así que alguien en Polonia lo potosopeó en un anuncio de tostadoras. Su líder, el emperador supremo, se dirigió al globo. 30 minutos después, su discurso fue reeditado como un tutorial de cocina sobre cómo cocinar humildad empírica. Los Olari no entendían. No podían. El poder significaba miedo. Obediencia, silencio. Todas las demás especies habían seguido el patrón. No sabían cómo procesar una resistencia que no venía con misiles y flotas, sino con ridículo. Presionaron más. Decretos, amenazas, más demostraciones. Pero cada vez que intentaban infundir terror, la Tierra contraatacaba con algo peor. La risa. No era una burla infantil. Era algo más afilado. Una especie de antiguo y brutal mecanismo de supervivencia forjado a través de demasiadas guerras, demasiados dictadores, demasiadas promesas rotas. La mente humana había dejado de doblegarse bajo presión hacía mucho tiempo.
Ahora se quebraba de lado. Y una vez que te ríes de tu enemigo, ya estás imaginando cómo enterrarlo. Al principio, pensé que era una broma. Una mala. Del tipo que Internet inventa en medio de una crisis para evitar implosionar. Pero no era una broma. El imperio realmente pidió la rendición incondicional de la Tierra a través de un comentario de YouTube. Ninguna transmisión oficial, ningún comunicado de prensa, solo algún embajador junior olarí, probablemente tratando de ser ingenioso, lo escribió bajo un video de reacción en vivo titulado Emperador alienígena intenta parecer aterrador, falla estrepitosamente. Resubido. Tenía 2 millones de vistas en 8 horas. Fijado en la parte superior estaba el comando del imperio. Se someterán a la integración. La resistencia es ilógica. Su humor es ineficiente. Fin de la transmisión. La respuesta principal. LOL. Ok, papá. La segunda. Imagina ser humillado por una especie que inventó la pizza con piña. Recuerdo estar sentado en mi apartamento, rodeado de comida para llevar a medio comer, 3 noticieros sonando a la vez y un portátil zumbando con notificaciones de Discord. Debería haberse sentido como el principio del fin. Pero todo lo que podía pensar era cuán absolutamente desprevenidos estaban estos tiranos intergalácticos. Esperaban miedo. Lo que obtuvieron fue contenido. Y yo estaba justo en medio de eso. Mi nombre no importa. No era nadie especial, solo otro analista en la periferia de un think tank militar que no había sido tomado en serio en años. Nos mantenían por las predicciones, simulaciones, escenarios de por si acaso. Éramos el departamento que olvidas que existe hasta que todo se va al diablo. Nos llamaron en el momento en que la Tierra se dio cuenta de que esto no era un simulacro. Nuestro trabajo no era contraatacar con armas o naves. Aún no teníamos la tecnología para eso. Era averiguar por qué los Solarí reaccionaban como lo hacían y cómo convertir eso en un arma. Y Dios me ayude. Lo encontramos. Los Solarí no solo malinterpretaban el humor. Eran neurológicamente vulnerables a él. La risa, especialmente del tipo oscuro y burlón en el que los humanos se especializaban, causaba reacciones de estrés en sus sistemas de cognición prefrontal. Su especie había evolucionado en una cultura estrictamente jerárquica y ritualista. La burla no solo era rara, era neurológicamente disruptiva. No bromeaban. No hacían chistes. Ni siquiera mentían creativamente, lo que significaba que, bajo presión, sus cerebros se bloqueaban al enfrentarse al ridículo caótico e ilógico. Los humanos, nosotros nadábamos en ese caos. Una semana después del desastre del comentario, los Solarí enviaron otro emisario. Este llevaba un exotraje chapado en oro, hablaba un inglés perfecto y venía con un enorme acorazado estacionado en órbita lunar. Habían terminado de jugar. Le dio a la Tierra 48 horas para cumplir o enfrentar el cumplimiento táctico. Y ahí fue cuando activamos el interruptor. Cada pantalla durante la transmisión, televisores, teléfonos, incluso anuncios del transporte público, falló por 2 segundos. Luego apareció un rostro humano. Aspecto promedio, principios de los 30, sudadera marrón, expresión impávida. Sin nombre, sin introducción, solo una frase. ¿Imperio de qué? El video se cortó. Solo eso, 6 segundos. Se extendió como la pólvora. Los memes explotaron. La gente editó esa frase en estatuas romanas, cajas de cereales, mamelucos de bebé. Twitter, o como se llamara ahora, estalló. La frase alcanzó la conciencia global en menos de 12 horas. ¿Imperio de qué? Se convirtió en el grito de guerra de la humanidad. Los Solarí no lo entendieron. Lo analizaron. Lo diseccionaron. Emitieron refutaciones a través de canales oficiales, argumentando que su imperio abarcaba 8.000 mundos, gobernaba a billones, preservaba el equilibrio galáctico. Pero era demasiado tarde. Habían intentado discutir con un meme. Y nunca lo soltamos. Para la tercera semana, sus relés neuronales, una especie de red de comunicación de alta frecuencia que conectaba sus estructuras de mando, comenzaron a fallar. Llegaron informes de oficiales Solarí sufriendo inestabilidad emocional, retrasos en el habla, órdenes erráticas.
Uno de ellos se derrumbó a mitad de un discurso y comenzó a gritar sobre patrones de risa ilógicos. Los habíamos infectado, no con un virus, no con armas, sino con duda. Y luego vino el hombre que los quebró. No era militar, ni siquiera estaba en el gobierno, solo un comediante de Manchester transmitiendo en vivo desde su garaje con un micrófono roto y una botella de whisky. Su nombre era Adam. No necesitaba apellido. Lanzó una diatriba de 30 minutos llamada Imperios alienígenas y otras sobrecompensaciones inseguras. En ella, se burló de los altos cascos de los Solarí, de su habla absurdamente formal, de la forma en que sus naves parecían cucharas gigantes y pretenciosas. Comparó sus formaciones de batalla con nadadores sincronizados sufriendo un derrame cerebral. Bromeó sobre cómo vaporizaron una base militar y pensaron que eso asustaría a una especie que voluntariamente vive en Florida. Al final, no solo se burlaba de su imperio. Estaba desmantelando su ego. Los llamó chicos de teatro galácticos con problemas paternales. Ese clip llegó al Consejo Principal Olarí en horas. 2 de sus gobernadores planetarios renunciaron. 3 naves desertaron. Una facción menor de su imperio declaró la independencia. Y luego, silencio. Los Solarí dejaron de transmitir, dejaron de responder. No más amenazas, no más apariciones. Sus naves permanecieron en órbita, inmóviles, observándonos como un animal aturdido, sin saber si lo que mordió era tóxico o simplemente suicida. Pero nosotros sabíamos la verdad. No se estaban reagrupando. Estaban en espiral. Todo estaba en su lenguaje corporal. Lo poco que podíamos analizar de sus transmisiones no verbales. Su postura se encorvó. Sus patrones de voz se ralentizaron. Llevaban menos armadura, menos ceremonia. Habían sido avergonzados a nivel biológico. Aún así, el mando quería una ventaja, algo final, un golpe limpio. Así que se lo dimos. Lanzamos la compilación, un documental de 86 minutos, parte sátira, parte metraje real, que narra cada imperio en la historia de la Tierra, desde Roma hasta el británico y los monopolios de Silicon Valley. Todos ellos construidos, todos ellos hinchados, todos ellos colapsados. El video terminaba con una simple frase. Los imperios no terminan en fuego, terminan en chistes. Y lo transmitimos directamente a la flota Olarí. 3 días después, iniciaron el protocolo de retirada total. No dispararon un solo tiro, simplemente se fueron. Como un mago que había perdido el control de su audiencia y no podía recordar el truco. Algunos dicen que toda su matriz cultural comenzó a reformarse después de eso. Otros dicen que les quebramos el espíritu tan gravemente que 3 subrazas se separaron en un mes. Nada de eso me importaba, porque yo sabía la verdad. No habíamos ganado porque fuéramos fuertes. Ni siquiera habíamos ganado porque fuéramos listos. Ganamos porque estábamos rotos de la manera correcta. El humor es una cicatriz. Eso es todo. Una forma para que el alma humana muestre sus heridas sin desangrarse. Y los Solarí no tenían cicatrices, ni desorden, ni caos. Nunca tuvieron una oportunidad. Pero la victoria no se sintió limpia. No para mí. Seguía pensando en el hombre que se rió primero, el que vio llegar al imperio y no pudo evitarlo. Me preguntaba si todavía estaba vivo. Si había visto el mundo arder en sátira y se había dado cuenta de lo que había comenzado. O quizás simplemente siguió adelante, volvió a la vida que tenía antes. No todos quieren ser un héroe. Algunas personas solo quieren reír antes del final. Y esta vez, no fue el final. Fue el comienzo de algo mucho más extraño. Porque ahora sabíamos que no éramos los más avanzados. No éramos los más poderosos. Pero éramos la única especie en la galaxia que no podía ser gobernada. No por miedo, no por control, y desde luego, no por una raza que pensaba que el sarcasmo era una enfermedad. No. Sobrevivimos porque fuéramos perfectos. Sobrevivimos porque éramos ridículos, y en una galaxia gobernada por imperios. Ese podría ser el rasgo más letal de todos. El primer silencio real llegó 5 días después de que los Solarí se fueran. Sin naves, sin transmisiones, sin amenazas veladas o exigencias envueltas en superioridad, solo silencio. Y para un planeta criado en el ruido,
en constantes actualizaciones, crisis, scroll infinito de desgracias y opiniones viscerales, se sentía mal. Ganamos. Lo sabíamos. No había debate al respecto. No se necesitó un campo de batalla. No desciframos su código. Les quebramos el espíritu. Y de alguna manera, eso hizo la victoria aún más pesada. Estaba de vuelta en el búnker. Misma pantalla, mismas luces parpadeantes, mismo café rancio y el zumbido del agotamiento detrás de mis ojos. La guerra, si se le podía llamar así, duró menos de un mes. Pero lo había cambiado todo. El departamento nos trajo de vuelta, no para celebrar, para estudiar, para entender lo que habíamos desatado. Ahora había preguntas, feas. ¿Habíamos traumatizado a un imperio? ¿Habíamos cometido una especie de guerra psicológica para la que ningún tratado se había preparado? ¿Fue la risa un escudo o un escalpelo? Recuerdo estar sentado en esa fría y zumbante habitación, viendo imágenes desde la órbita. La última nave Olarí saliendo del alcance lunar. Su casco parpadeaba, el escudo tartamudeaba, casi como si estuviera cojeando. Sus naves tenían personalidades, decían los analistas, construidas con una forma de biotecnología que reflejaba el estado mental de la tripulación. Esa parecía magullada. No me reí. No me había reído en días. Quizás era la culpa. Quizás solo las secuelas calando hondo. Es fácil sonreír cuando la amenaza está ahí. Cuando burlarse del enemigo se siente como resistencia, pero una vez que la amenaza se ha ido y te quedas mirando lo que hiciste, el chiste pierde su gracia. Algo cambió en todo el planeta, también. Los memes siguieron circulando, claro, pero empezaron a volverse más oscuros, menos divertidos, más amargos. El imperio fue pulverizado en los comentarios hasta la extinción. Imagina perder contra una especie que come cápsulas de detergente. Intimidamos a alienígenas hasta un colapso mental. El momento más, tierra, posible. La gente estaba orgullosa, y tenían miedo de lo que ese orgullo significaba. No todos pensaban que deberíamos haber luchado así. Algunos decían que habíamos despertado algo en la galaxia. Un nuevo tipo de guerra. Un virus psicológico que nadie podía contener. Hubo protestas. Silenciosas al principio. Pequeños grupos con pancartas. No en nuestro nombre. La sátira no es estrategia. La burla no es moralidad. Fueron acallados a gritos. Por supuesto, las masas no estaban listas para sentirse mal por ganar. Todavía no. Pero bajo la celebración, algo feo comenzó a crecer. Empezamos a recibir pings, extraños, transmisiones que no coincidían con ningún idioma o patrón conocido. No Olarí, no de ninguna de las facciones comerciales más pequeñas que sabíamos que existían. Estas señales eran fragmentadas, codificadas, rítmicas. Las pasamos por cada algoritmo de descifrado que teníamos. La IA luchó por darle sentido hasta que alguien sugirió que no las introdujéramos en un software de traducción, sino en una base de datos de chistes. Ahí es cuando las cosas se pusieron raras. Surgieron patrones, planteamientos, remates, estructuras que se asemejaban al humor, pero retorcidas, forzadas, como si alguien intentara copiar la sátira humana sin entender su esencia. Estaban tratando de aprenderlo. Ahí fue cuando nos dimos cuenta. Los Olarí no se habían ido. Nos estaban estudiando. Esa noche, caminé solo por el centro. Las pantallas aún parpadeaban con remixes de la victoria. Una valla publicitaria gigante reproducía en bucle ese viejo clip de 6 segundos. ¿Imperio de qué? La primera vez que lo vi, me reí tanto que derramé cerveza sobre mi teclado. Ahora se sentía como una amenaza. No solo los habíamos ahuyentado. Los habíamos humillado frente a toda la red galáctica. Los Olarí habían transmitido su llegada a miles de especies, exigiendo asombro, respeto y sumisión. Lo que obtuvieron en su lugar fue a la humanidad en toda su gloria rota y sarcástica. El imperio había gobernado durante milenios, no con pasión, no con innovación, sino con control. Y la Tierra acababa de enseñarles la única cosa para la que nunca se habían preparado. El caos en una sudadera con una sonrisa que no podía ser ignorada.
De vuelta en el departamento, las simulaciones se ejecutaban día y noche. Recuerdo una noche viendo una nueva proyección. No se trataba de una invasión esta vez. Se trataba de adaptación. Escenario. Los Solarí vuelven a contactar con la Tierra en 6 meses. No con flotas, sino con medios. En esta simulación, no conquistan. Se infiltran. Imitan. Aprenden el humor. Ese era el miedo ahora. Porque si aprendían a reír como nosotros, a reír de verdad, serían imparables. No solo invadirían, se harían tendencia. En todo el mundo, las naciones se apresuraron a controlar la narrativa. Se abrieron canales diplomáticos en silencio. Se formó un nuevo comité, GPHW, Guerra Psicológica Humana Global. Asistí a la primera reunión. Un general, con los ojos enrojecidos y amargado, se inclinó hacia adelante y dijo: ganamos con chistes, pero si vuelven con mejores, estamos jodidos. No se equivocaba. Nuestra ventaja no era la tecnología. No eran las naves. Era la locura cultural. Llevábamos el trauma como una armadura. Reíamos a través del dolor. Convertíamos el horror en chistes porque se nos habían acabado las lágrimas hacía siglos. Pero ese tipo de locura, una vez estudiada, una vez copiada, era una espada de doble filo. Y no teníamos el monopolio de la locura. Luego vino la filtración. Alguien, todavía no sé quién, publicó imágenes del interior de la retirada Olarí, contrabandeadas por uno de los desertores. Mostraba un programa de entrenamiento. Miles de niños Olarí alineados en holocápsulas viendo videos de la Tierra. Sitcoms, tomas falsas de noticias, monólogos, compilaciones de memes, incluso canales de bromas. Estaban reprogramando a su especie para sentir vergüenza, para sentir ironía. Eso me rompió. No solo los habíamos derrotado. Los habíamos infectado, no con esperanza, no con humanidad, con dolor humano disfrazado de risa. Ahí fue cuando dejé el trabajo. No podía seguir siendo parte de eso. No cuando vi en lo que nos estábamos convirtiendo. Teníamos todo el derecho a defendernos. Claro, pero lo que hicimos no fue defensa. Fue adoctrinamiento por humillación. Fue guerra vía meme. Y quizás ganamos. Pero, ¿en qué nos convertimos en el proceso? Pasaron los meses. Internet siguió adelante. Nuevas tendencias, nuevas guerras, crisis climáticas, escándalos de celebridades. Pero no podía olvidar. Pasaba mis noches mirando las estrellas, preguntándome cuál de ellas ocultaba la flota Olarí, preguntándome qué versión del humor estaban construyendo ahí fuera, si era mejor, más oscuro, más afilado, si sobreviviríamos a nuestro propio reflejo. Entonces, un día, sucedió. Una señal, cristalina, sin encriptar. Se reprodujo en cada pantalla, cada frecuencia, solo una frase. Ya entendimos el chiste. No siguieron naves, ni exigencias, solo el mensaje y una risa. Baja, mecánica, repetitiva. No era humana, ni de lejos. Pero estaba lo suficientemente cerca como para enviarme un escalofrío por la espalda, porque ahora el juego había cambiado. Les enseñamos a reír, y nunca volverían a parar. Cuando el mensaje se emitió, ya entendimos el chiste. Yo estaba sentado en un bar al que nadie menor de 40 había entrado nunca. Luces tenues, madera real, polvo que no se había movido en años, el tipo de lugar que olía a arrepentimiento y puros viejos. El camarero escuchaba a medias el partido, algún deporte local que ya no le importaba a nadie. Cuando la pantalla sobre él se cortó a estática, entonces apareció la frase. Texto blanco, pantalla negra, simple. Ya entendimos el chiste. Y luego vino el sonido. Risa, pero no humana. Ni de cerca. El tono era demasiado plano, demasiado deliberado, como si alguien hubiera estudiado cómo se suponía que sonaba la risa y luego la hubiera programado en una máquina que nunca había sentido alegría. La sala se congeló. Los vasos no tintinearon. Las sillas no se movieron. Incluso el tipo al final de la barra que no hablaba con nadie levantó la vista. La pantalla parpadeó una vez, luego otra. El silencio regresó. El camarero dijo, eso no fue real. ¿Verdad?
No pude responderle. Tenía la garganta cerrada porque en ese breve sonido, esa no risa, escuché algo más profundo que la imitación. Escuché comprensión, o peor, intención. No dormí esa noche. Pensé que tal vez me había escapado. Había renunciado, dejado los equipos de análisis, ignorado los correos, borrado las copias clasificadas, intentado volver a vivir como si el mundo no se hubiera fracturado bajo su propio sarcasmo. Pero la guerra me había seguido. A las 3:22 de la mañana, recibí un ping. No de una persona, de una interfaz que creía desconectada hace mucho. Viejos niveles de autorización, acceso de alto secreto, del tipo que no te llama a menos que el mundo esté a punto de torcerse de nuevo. Dudé, luego respondí. El rostro que apareció no era humano. Era sintético, estilizado, sin rasgos, pero hablaba con la voz de mi antiguo director de departamento. Te necesitamos de vuelta. No, dije, estoy fuera. Entonces necesitas escuchar esto. Puso un clip. Comenzó como otro programa de medianoche. Imágenes granulosas, un presentador con el pelo engominado, una pista de risas, pero algo estaba mal. Los movimientos del presentador eran demasiado precisos, demasiado ensayados. La risa del público alcanzaba la misma nota cada vez. Luego, la cámara hizo un primer plano. El presentador no era humano. Era un olarí, maquillado, con un injerto de cabello, lentillas puestas. Pero la estructura ósea, los dientes, la forma en que la boca se movía ligeramente desincronizada. No era uno de los nuestros. La voz del director volvió. Lo están transmitiendo a colonias periféricas, asentamientos terrestres desconectados, sistemas no regulados. Están construyendo una cultura paralela, una que se parece a la nuestra, se siente como la nuestra, pero no lo es. Miré fijamente la pantalla. No solo se están burlando de nosotros, dije. Se están convirtiendo en nosotros. La línea quedó en silencio por un segundo, luego dijo. Peor. Nos están filtrando. Las siguientes 72 horas se desdibujaron. Me llevaron en avión a una base de archivos en aguas profundas frente a las Azores. No porque fuera segura, sino porque estaba desconectada. No solo de la red, de los patrones. Ya no podías arriesgarte con señales de largo alcance. No cuando la risa se había convertido en un arma que no podías rastrear. En el frío vientre de ese lugar, vimos lo que el Imperio había estado transmitiendo por la galaxia. Especiales de comedia, noticias satíricas, parodías de la política, la guerra y la cultura de la Tierra, remezcladas a través de un filtro alienígena que eliminaba todas nuestras contradicciones, toda nuestra culpa, toda nuestra humanidad. Era una imitación impecable, tan buena que era aterradora. Porque no estaba destinada a nosotros. Era para la galaxia. Los Solarí ya no tomaban represalias con naves o amenazas. Estaban convirtiendo en arma lo mismo que los destruyó. El humor. Pero ahora no era espontáneo. Estaba estructurado. Habían tomado el caos afilado de la sátira humana y lo habían convertido en demolición controlada. En un clip, un comediante olarí bromeaba sobre el primer contacto de la Tierra diciendo que era como introducir metanfetamina en un jardín de infantes. En otro, se burlaban de la historia de la Tierra, convirtiendo nuestras guerras, genocidios y escándalos en frases cortas y contundentes. Era divertido, terriblemente divertido, porque el público se reía, y ninguno de ellos era humano. De vuelta en la superficie, los titulares todavía hablaban de inflación, elecciones y el ruido habitual. La Tierra aún no se había dado cuenta. No realmente, pero la corriente de fondo estaba cambiando. Mercados extranjeros, colonias comerciales, zonas neutrales comenzaban a favorecer el entretenimiento olarí sobre el de la Tierra. La cultura humana estaba siendo superada en humor por el mismo imperio que quebramos. En algunas colonias, los niños no sabían la diferencia. Veían un clip de un presentador olarí mofándose de la historia primitiva de la Tierra y pensaban que era solo otro canal provocador. No se daban cuenta de que estaban viendo propaganda con una pista de risas. Y el chiste estaba funcionando. Porque ya no se trataba de nosotros. Se trataba de cómo nos veía la galaxia. Antes temidos,
ahora ridiculizados. Le dieron la vuelta a la narrativa. Intentamos contraatacar. Contenido de respuesta, campañas, historias humanas reales, dolor, sacrificio, verdad. Pero nada cuajó. Nada pegó. Porque nada supera a un chiste cuando el mundo ya está cansado de la tragedia. El golpe final llegó cuando se hicieron pasar por Adam, el comediante de Manchester. El tipo que se había hecho viral por destrozar al imperio con un ingenio más afilado que cualquier cuchilla. Hicieron una versión sintética de él. Voz perfecta, rostro idéntico, entrega impecable. Y esta versión, se disculpó. Se paró en un escenario limpio, parpadeando ante un público falso, y dijo, quizás estábamos equivocados. Quizás burlarse de la galaxia no fue valiente. Fue simplemente triste. No era real. Pero la galaxia lo creyó. Docenas de facciones comenzaron a retirar su apoyo a la red de comunicaciones de la Tierra. Los canales de entretenimiento se cerraron. Nuestra señal se debilitó, se desvaneció bajo el peso de un sarcasmo alienígena bien editado. Habíamos entrenado a nuestros enemigos en el arte del remate. Y ahora nosotros éramos el chiste. Me senté solo de nuevo. Mismo bar, noche diferente, aire diferente. El camarero me saludó con la cabeza, nervioso. ¿Has visto el nuevo sketch O'Leary? El que recrea la primera risa humana. Es brutal. Asentí. Lo había visto. Retrataba la primera risa como un mal funcionamiento, un fallo, como si toda la fuerza de la humanidad hubiera sido un defecto que el imperio simplemente no había corregido. La escena final. El actor O'Leary se gira hacia la cámara, sonriendo con una calidez artificial. Dice, gracias por la risa. La necesitábamos. Luego la pantalla se corta a negro. Un chiste sin remate. Solo un final silencioso y frío. Y en ese momento, me di cuenta de algo horrible. No solo entendieron el chiste. Se lo habían apropiado. Uno pensaría que en algún momento nos volveríamos cinéticos, haríamos estallar algo, enviaríamos una flota, intentaríamos mostrar los dientes de nuevo ya que el humor ya no funcionaba. Pero no lanzamos misiles. Celebramos reuniones, comités, paneles, think tanks, académicos volando desde todos los rincones del mundo, sentados en elegantes edificios de cristal con sus títulos y sonrisas nerviosas, haciendo la misma maldita pregunta en 500 variaciones. ¿Cómo recuperamos la risa? Se podía sentir la desesperación subyacente. Nadie lo decía abiertamente, pero flotaba en cada habitación como estática. Nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Comenzó sutilmente. Los circuitos de comedia de la Tierra dejaron de tener éxito. Los programas se cancelaron, no por indignación, sino por desinterés. Nuestro filo estaba romo. Nuestras historias, recicladas. Nuestros chistes se sentían forzados. Incluso los chistes más oscuros se sentían cansados, artificiales, como si estuviéramos tratando de imitarnos a nosotros mismos y fallando. Y peor aún, los O'Leary no lo estaban. Estaban mejorando, más naturales, menos extraños. Interceptamos una transmisión de un sistema periférico. Comediantes en forma O'Leary presentando lo que parecía un concurso. Un concursante tenía que adivinar si un evento histórico humano era real o una pesadilla inventada. Construyeron los humanos una vez un arma nuclear y luego la probaron en la misma atmósfera que respiran. Correcto. Sí, lo hicieron. Risas del público. No sarcásticas. Genuinas. Estaban empezando a entendernos. No solo a imitar, no solo a reflejar, sino a sentirlo de verdad. Y una vez que lo sintieron, ya no se reían con nosotros. Se reían de nosotros. Ese fue el punto de inflexión. Mi nombre, todavía sin importancia, ahora figura en 5 archivos sellados. No debería estar escribiendo nada de esto, pero estuve allí cuando el proyecto final recibió luz verde. No un arma, no una maravilla tecnológica. Un silencio. El nombre en clave era Aire Muerto. Era una iniciativa de zona negra psicológica. Si la risa ya no nos daba poder, entonces la eliminaríamos por completo. No más exportaciones de comedia. No más diplomacia basada en la ironía.
La Tierra se apagaría en todos los canales galácticos. Sin transmisiones, sin sátira, sin memes, sin entrevistas, sketches, parodías, influencers o artistas de ningún tipo. La teoría era simple. Si la imprevisibilidad de la humanidad provenía de su humor, y ahora ese humor había sido clonado, entonces nuestra única arma restante era la ausencia. Aire muerto no era solo una retirada. Era un mensaje. Una galaxia acostumbrada a temer nuestra risa ahora tenía que enfrentar algo peor. ¿Qué significa cuando los humanos se callan? Fui integrado en una de las 3 unidades de esterilización cultural. Suena elegante. En realidad, significaba entrar en viejos centros creativos, canales satelitales, estudios de podcast, granjas de memes, y desconectar todo. La gente se resistió. No violentamente, solo con amargura. Tristes, confundidos. Algunos pensaron que estábamos cediendo. Otros creían que estábamos matando la última parte buena de nosotros mismos. Y quizás lo estábamos. Recuerdo a una mujer en Praga que dirigía una subred que creaba contenido de sátira profunda. Principalmente remezclas de noticias postirónicas. Material oscuramente ingenioso. Le entregué la orden de cierre y esperaba una pelea. Ella solo me miró y dijo, no matas el ruido, te conviertes en él. No supe qué quería decir. Hasta semanas después. El protocolo aire muerto se activó en todo el planeta el día 300 después de la retirada. A la medianoche GMT, cada señal terrestre se volvió negra. Solo una pantalla blanca con una línea. Sin comentarios. Luego nada. Por primera vez en un siglo, la Tierra estaba desconectada voluntariamente. Sin chistes, sin comentarios, sin sarcasmo, solo silencio. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. 3 horas después del apagón, 22 transmisiones Solarí comenzaron a emitir actualizaciones de emergencia, no alertas militares, disturbios culturales. Aparentemente, un pico agudo de agitación golpeó 4 de sus sistemas centrales. Sectores enteros entraron en pánico. Surgieron rumores de rebelión. ¿Por qué? Porque sin contenido humano, todo su sistema de control comenzó a tambalearse. Verán, los Solarí no solo habían copiado nuestro humor. Habían construido su infraestructura en torno a él. Sus discursos políticos actualizados seguían un ritmo satírico. Sus sistemas educativos usaban la ironía como modelo de enseñanza. Sus plataformas de noticias dependían del sarcasmo para neutralizar el pánico. Todo era caos estructurado basado en nosotros. Y cuando nos callamos, perdieron el guión. Sin presencia humana, sin marco de referencia. Su cultura imitada se volvió contra sí misma. Algunos de ellos comenzaron a hacer preguntas peligrosas. ¿Por qué nos reímos de ellos si ya no dicen nada? ¿Es esto lo que querían? Nos hemos convertido nosotros en el chiste. Un oficial Solarí renunció en una transmisión en vivo, mirando a la lente y susurrando, «Están esperando». Nos habíamos convertido en un vacío, y la galaxia no podía apartar la mirada. Incluso en la Tierra, la gente comenzó a sentirlo. Dejamos de hablar y dolió. Fue como contener la respiración, pero emocionalmente. Como tragarse la lengua cada vez que querías gritar. Para una especie que sobrevivió al genocidio, al colapso y a la muerte climática con una ceja levantada y un chiste, el silencio era un infierno. Pero estaba funcionando. El imperio se estaba desmoronando, no en una tormenta de fuego, sino en confusión. Su risa ya no tenía dónde rebotar. Nos habían robado el arma, la habían convertido en doctrina, y nosotros simplemente la soltamos. Ahora se reían en el vacío. Y el vacío no les devolvía la risa. Ahí fue cuando llegó el contacto. No una amenaza, no una súplica, sino una grabación. Una sola línea de diálogo enviada a través de un protocolo de canal secundario, encriptada usando un viejo códec de la Tierra, como si alguien hubiera estado escarbando en nuestros archivos. El mensaje. Extrañamos el ruido. Estaba firmado por alguien llamado Trek Basel, un desertor Solarí. No era militar, tampoco político. Era un escritor. Había estado produciendo programas de estilo humano para el imperio, pero sin material fresco,
sin nosotros. Dijo que la comedia comenzó a pudrirse, a volverse más amarga, más cruel, más oscura, como si estuvieran masticando chistes viejos y escupiendo veneno. Nos rogó que volviéramos, que dijéramos algo. Dijo que su sociedad se estaba fragmentando en dos facciones. Los reidores, aquellos que creían que el humor debía evolucionar y conquistar con ellos. Los observadores, aquellos que creían que los humanos habían dejado algo atrás en el silencio y estaban aterrorizados de lo que significaba. Trek dijo que los observadores estaban ganando terreno, que necesitaban la voz de la Tierra de vuelta para estabilizar las cosas. No supe si reír o horrorizarme. Necesitaban nuestro sarcasmo como necesitaban el aire. Y los estábamos matando al retenerlo. Se celebró una cumbre en Marte, no en la Tierra. Demasiado simbólico. Fue pequeña, silenciosa, sin cámaras, sin señales. Solo pensadores, soldados y algunos de nosotros que habíamos estado allí cuando todo comenzó. El debate fue feo. Algunos querían quemarlo todo. Dejar que los Solarí colapsaran en su propia cámara de eco. Otros temían lo que saldría de ese colapso. Lo que llenaba el vacío cuando la sátira fallaba. Yo dije una cosa. No ganamos callando. Ganamos siendo honestos. No ingeniosos, no agudos, no con capas de ironía, solo honestos. La risa funcionó porque era real. Porque la tierra sangró, lloró, gritó y aún así encontró la manera de bromear al respecto. Pero ese dolor, esa verdad, había estado ausente desde el día en que comenzamos a usarlo como arma. Quizás el imperio no necesitaba más chistes. Quizás necesitaba la pausa entre ellos. Fue entonces cuando enviamos el último mensaje. Una sola voz humana. Sin efectos, sin ediciones, sin sarcasmo. Decía, no nos reíamos porque fuéramos valientes. Nos reíamos porque estábamos rotos. Ya están rotos. Y luego esperamos. El silencio después de nuestro mensaje no fue como antes. No era estrategia. Era miedo, y no el nuestro. Por primera vez, el Imperio Olarí, o cualquier red fragmentada que todavía pretendiera llevar su nombre, no supo qué decir. Ni con palabras, ni con humor, ni con nada. Simplemente hicieron una pausa. Les habíamos enviado la verdad, cruda y directa. No nos reíamos porque fuéramos valientes. Nos reíamos porque estábamos rotos. Ya están rotos. Y eso rompió algo en ellos. Se podía sentir la onda expansiva a través de señales, satélites, colonias desertoras, incluso en los centros comerciales cerca de la espiral de la hélice. No respondieron con chistes ni burlas esta vez. Ni reediciones sarcásticas, ni comediantes sintéticos parodiando nuestro dolor. Simplemente dejaron de reír. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero colapso. 2 semanas después de que se enviara el mensaje, una de sus granjas de risas, sí, construyeron eso, implosionó. No literalmente, psicológicamente. Eran enormes cúpulas huecas donde se probaba, analizaba y optimizaba el contenido para el consumo galáctico. Era donde creaban la risa a la orden, donde convertían el dolor en chistes sin sentirlo nunca. El sector entero se desconectó. Los supervivientes, en su mayoría ingenieros neuronales de bajo rango, afirmaron que el propio sistema comenzó a alimentar bucles recursivos. Chistes dentro de chistes, ironía anidada tan profundamente que nadie sabía que era real. Colapsó las mentes de cualquiera que todavía estuviera conectado a la red. Un colapso nervioso masivo transmitido en vivo antes de que se cortara la señal. Un analista lo llamó una supernova satírica. Yo lo llamé karma, pero no del tipo limpio. No del tipo justo. Del tipo que apesta a culpa. Me arrastraron de vuelta. No por el mando, por instinto. Cuando una guerra se vuelve filosófica, deja de tratarse de órdenes. Apareces porque sabes que va a arder sin ti, y parte de ti quiere verlo arder. Rastreamos el segundo colapso importante hasta lo que solía ser la Comisión Artística Central Olarí, esencialmente su Ministerio de Cultura. Antes del contacto con la Tierra, eran propagandistas estériles y sin alegría. Pero después de la exposición a la sátira humana, intentaron producir ironía en masa. No se puede industrializar una cicatriz. Nos malinterpretaron desde el principio.
Pensaron que nuestro humor era solo entretenimiento. Nunca se dieron cuenta de que era una válvula de presión, una forjada a partir de siglos de dolor, traición, fracaso, pérdida y la enferma y terca voluntad de levantarse de todos modos. Esa incomprensión fue lo que los deshizo. La comisión colapsó bajo el peso de su propio archivo de contenido. Los artistas comenzaron a desaparecer, desertando o borrándose a sí mismos. Algunos subieron grabaciones finales que resonaban como últimos ritos. Copiamos su risa, pero nunca preguntamos por qué la necesitaban. Esa línea se repitió durante horas en una transmisión que interceptamos. No fue una confesión. Fue un panegírico. En la Tierra, las cosas no estaban más limpias. Aire Muerto nos había comprado tiempo, pero el costo fue alto. Generaciones criadas en la irreverencia, en el humor negro y los memes caóticos, ahora lidiaban con el silencio como la tapa de un ataúd. La depresión aumentó. La creatividad se marchitó. Los niños que una vez usaron la ironía como arma para procesar la vida estaban de repente mudos, desconectados. Habíamos matado nuestro propio eco para matar de hambre al enemigo, y al hacerlo, nos matamos de hambre a nosotros mismos. Pero la generación mayor, los que recordaban la vida antes de la era viral, empezaron a hablar de nuevo, no en voz alta, sino con intención. No intentaban ser graciosos. Simplemente estaban siendo reales. Viejos podcastes volvieron para grabar mensajes crudos. Y sin guión, historias de fracaso, adicción, supervivencia, duelo. Los artistas pintaban con sinceridad en lugar de sarcasmo. Los músicos abandonaron el autotune y cantaron verdades imperfectas y quebradas. Y la transmisión terrestre más vista, el silencio. Un hombre sentado frente a una fogata sin decir nada durante 45 minutos. Al final, miró a la lente y dijo, «Perdí a mi hijo. La risa me impidió suicidarme. Esa es la verdad». Se despidió. Sin aplausos, sin cortes, solo el crepitar del fuego. Ese clip fue prohibido en la mitad de los sectores Solarí porque no podían burlarse de él. Luego vino el regreso del desertor original, Trek Basel. No regresó en persona, pero envió una descarga de datos. Dentro, un archivo completo de los archivos internos de guerra mimética de los Solarí, cada estrategia que desarrollaron para manipular la sátira humana, cada experimento fallido, cada campaña sintética disfrazada de creación de fans. Y en el centro de todo estaba Adam, el cómico humano original. Resulta que habían estado tratando de replicarlo desde que su transmisión desestabilizó su cultura. Lo clonaron, lo estudiaron, incluso contrataron humanos para reescribir su voz en algo más manejable. Tuvieron éxito al principio, pero luego algo sucedió. Los clones dejaron de actuar. Se negaron. En un caso, una réplica completa miró a la cámara durante 9 minutos y dijo solo una palabra. ¿Por qué? Ese fue el último clon de Adam construido. El proyecto fue cancelado. Lo llamaron el núcleo sin gracia. Se dieron cuenta demasiado tarde de que la risa humana no era programación. Era duelo. Duelo complicado, feo, incontrolable. Y nadie puede fingir eso por mucho tiempo. La transmisión final llegó 91 días después de Aire Muerto desde el último nodo de medio Solarí en funcionamiento. La imagen estaba fracturada, un rostro fallando, una respiración inestable, una voz Solarí apenas capaz de imitar la emoción. Pero lo intentó. Ganan, dijo. Pero no porque sean más listos, o más crueles, o más ruidosos. Ganan porque son la única especie que ríe mientras sangra. Copiamos la forma de su ruido, pero no el significado. Pensamos que su burla los hacía fuertes, pero solo ocultaba el hecho de que nunca sanaron. La pantalla parpadeó. Luego dijo algo que nadie esperaba. Enséñenos a sobrevivir como ustedes. Y entonces se rió. No sintéticamente, no para causar efecto. Una risa real. Corta. Rota. Cansada. El tipo de risa que haces a las 4 de la mañana cuando estás de pie entre los escombros de tu vida y lo absurdo de todo es lo único que te mantiene en pie. No le devolvimos la risa. Solo escuchamos, porque entendimos. Ese fue el final del imperio. No una guerra, no una rendición,
Solo un mensaje, una grieta en la armadura, una risa amarga compartida en el vacío, y el silencio después. Pero esta vez, no estaba vacío. Era merecido. Casi podías creer que había terminado. La guerra, la imitación, la escalada psicológica. Lo vimos todo pudrirse y colapsar bajo el peso de una verdad que el imperio nunca entendió hasta que fue demasiado tarde. Habían imitado el sonido de nosotros, pero nunca el alma. Y ahora que lo sabían, dejaron de intentar reír. ¿Ganamos? O algo parecido. Pero la victoria no se parecía a lo que nadie esperaba. Se parecía a preguntas. Se parecía a culpa. Se parecía a un planeta sentado en silencio, preguntándose quién demonios era cuando nadie más estaba mirando. Ahí es donde estábamos. La tierra de la posguerra. No quemada, no bombardeada, sino magullada de formas que ni siquiera habíamos empezado a medir. Pasaba la mayor parte de mi tiempo ahora en una vieja torre de radio a las afueras de Nuuk. Los vientos árticos mantenían las señales lo suficientemente débiles como para que la burocracia no se molestara en regular las transmisiones. Los protocolos de aire muerto todavía estaban técnicamente en vigor, pero la aplicación se había relajado. La gente necesitaba alguna voz de nuevo, y la querían lenta, cruda, incómoda. Así que se la di. Cada noche, me sentaba detrás del micrófono y hablaba. Sin llamadas, sin invitados, sin efectos de sonido, solo yo y una luz roja parpadeante. No intentaba ser gracioso. Demonios, apenas intentaba ser interesante. Simplemente hablaba de lo que me arañaba la nuca ese día. El duelo, la soledad, ese extraño dolor en el pecho cuando quieres llorar pero tus ojos están secos. Ese tipo de cosas. Al principio pensé que nadie escuchaba. Pero luego llegaron las cartas. Reales. Papel, tinta, escritas a mano. Algunas llegaban húmedas, rotas por el clima, selladas en plástico. Otras eran nítidas, meticulosas, siempre sin firmar. Todas comenzaban de la misma manera. No sabía que alguien más se sentía así. Y ahí fue cuando me di cuenta. Esta era la nueva guerra. No contra flotas o falsos imperios, sino contra el silencio que siguió cuando tu identidad había sido explotada para crear contenido. Los Solarí no nos contactaron de nuevo. No directamente, pero las señales llegaban lentamente, como olas lamiendo la orilla de un planeta que ya no quería ser encontrado. Primero, fue una imagen filtrada, una ciudad Solarí sin pantallas, ni una. Sin risas artificiales, sin murales satíricos burlándose de la tierra, solo piedra, cielo, silencio. Luego vinieron susurros de comerciantes, contrabandistas en su mayoría, que decían que algunas colonias Solarí estaban solicitando grabaciones de dolor. Así las llamaban. Clips, registros de audio, monólogos de duelo humano crudo, no ficción, no trauma guionizado. Cosas reales, sin pulir, desordenadas. Ya no se reían. Estaban estudiando cómo llorar. Eso removió algo en mí. No sé por qué. Quizás porque sabía cómo se sentía estar tan lleno de dolor que incluso la tristeza parecía una dirección que valía la pena seguir. Que quizás, solo quizás, estaban tratando de encontrar algo que no se tratara de poder o control. Quizás finalmente estaban tratando de volverse reales. En casa, la tierra también estaba cambiando. Con el fin oficial de aire muerto, la cultura no. Resurgió como la gente esperaba. Cojeó. Dudó. Como si tuviéramos miedo de nosotros mismos. Nuestros antiguos influencers estaban en silencio, deshonrados por sus propias parodias. Las voces más fuertes eran las de las personas más silenciosas. Mecánicos que contaban historias honestas. Granjeros que blogueaban sobre perder cosechas y aún así levantarse al día siguiente. Veteranos que finalmente admitieron que no estaban orgullosos de lo que habían sobrevivido. Y nuestra comedia no regresó como chistes. Regresó como pausas. Como esa risita silenciosa entre amigos que sabían lo que significaba la pérdida y no necesitaban un planteamiento para sentirlo. Dejamos de actuar, empezamos a procesar. Y fue difícil. Dios, fue difícil. Los más jóvenes, los criados en la ironía como si fuera oxígeno, fueron los que más lucharon.
No sabían cómo vivir en un mundo donde la risa ya no era un escudo. Donde ser sincero no te valía una burla. Donde no ganabas puntos por ser el primero en despreciar. Recuerdo a un chico que me escribió, dijo que tenía 17 años, dijo que no podía saber si tenía emociones o si solo estaba representando el guión que se suponía que las emociones debían seguir. Terminó la carta con, ¿es esto lo que significa ser real? No le respondí, porque aún no lo sabía. Luego vino la primera transmisión de regreso de los Solari. No hostil, ni siquiera formal, solo una conversación, una real entre dos de ellos sentados en una pequeña cámara. Sin música, sin superposiciones digitales, solo dos seres hablando de su miedo. Uno de ellos admitió que no se había reído en meses. El otro dijo que probablemente era la primera cosa honesta que había dicho. Y luego, sin ironía, empezaron a llorar. No fue perfecto. Demonios, fue torpe, desigual. Pero no era para el espectáculo. Habían descubierto la parte que nunca tuvimos la intención de enseñar. Que el núcleo de la resiliencia humana no era la risa. Era soportar el dolor sin convertirlo en un arma. La ONU, lo que quedaba de ella, votó para establecer un canal neutral, uno no controlado por la Tierra o el Imperio, un lugar donde la gente pudiera hablar, no actuar, no transmitir, hablar. Lo llamaron Señal Cero. Y era feo, inconsistente e incómodo, lo que lo hacía real. Se convirtió en el lugar de encuentro para dos civilizaciones que habían intentado destruirse mutuamente con la sátira. Ahora solo hablábamos. Un Olarí preguntó cómo sobrevivimos a la Guerra Fría sin extinguirnos. Alguien respondió, no lo hicimos. Simplemente cambiamos la definición de supervivencia. Otro preguntó cómo se sentía el amor. Alguien subió un mensaje de voz de una mujer disculpándose después de una pelea, llorando en un teléfono que pensó que nadie volvería a escuchar. Y nadie se rió, ni una sola vez. Porque por primera vez en la historia galáctica registrada, no había nada que demostrar. Solo un silencio que compartíamos. Soy más viejo ahora, más viejo de lo que jamás pensé que llegaría a ser. Mi voz no tiene el peso que solía tener. Pero sigo hablando. No porque crea que salva a alguien, sino porque hay un chico ahí fuera, o un alienígena, o algo intermedio que todavía piensa que el silencio significa vacío. Y necesito que sepan la verdad. El silencio no es ausencia. Es espera. Es testimonio. Es el espacio entre todas las cosas que casi te mataron y el hecho de que todavía estás aquí. El imperio no cayó. Nosotros no nos alzamos. La galaxia no terminó. Simplemente hizo una pausa, como una vieja risa resonando en un pasillo demasiado largo para encontrar el final. Y quizás eso sea suficiente. La paz no llega con trompetas. Llega como una cicatriz. Silenciosa, inevitable, familiar. Para cuando nos dimos cuenta de que habíamos dejado de luchar, la mayoría de nosotros ya habíamos olvidado cómo levantar un puño. No porque fuéramos más débiles, sino porque el arma que usamos, el arma que éramos, nunca fue construida para durar. La sátira es una cuchilla de doble filo. Hiere a tus enemigos y a ti mismo. Y habíamos estado sangrando durante años antes de que los Solari aparecieran. ¿La diferencia ahora? Habíamos dejado de fingir que no dolía. Señal Cero se convirtió en un ritual. Me conectaba cada semana. No para debatir, no para discutir, no para aparentar, solo para escuchar. A veces hablaba. Contaba historias, reales, personales, del tipo que nunca había dicho en voz alta antes de la guerra, cosas que había enterrado bajo capas de cinismo y chistes. Porque eso es lo que el mundo entrenó a hombres como yo para hacer. Una vez les conté sobre mi padre, sobre el día que lo encontré sentado en el garaje, con el motor en marcha, las manos aún en el volante, sobre cómo me reí cuando lo vi. Solo una risa seca y rota, porque no podía procesar el duelo de otra manera. Esa historia permaneció en el feed durante 9 horas antes de que llegara un mensaje de alguien usando el nombre Nirbul, un Olarí, supuse, por la construcción de la frase. Dijo, no reímos para burlarnos. Reímos para desviar lo que tememos no poder soportar. Y me di cuenta entonces de que ya no intentaban ser humanos. Intentaban ser ellos mismos, lo que significaba que quizás nosotros también podíamos.
La Tierra nunca recuperó su antigua comedia. Lo intentamos. Claro. Se relanzaron viejos programas. Regresaron los espectáculos teatrales. Incluso la programación de medianoche salió de la tumba con nuevos presentadores y formatos reciclados. Pero el alma se había ido. No muerta, solo cambiada. La risa ahora llegaba más lenta, más suave, más como alivio que como rebelión. La gente no aplaudía los chistes. Asentían. Entendían el costo. Los mejores comediantes ya no eran los más ingeniosos. Eran los que admitían que no lo tenían todo resuelto. Un tipo llamado Will de Nueva Escocia dirigía un programa llamado Quizás solo soy yo, que se convirtió en una de las transmisiones más vistas del sistema solar. Simplemente se sentaba en su habitación y hablaba de todas las cosas que nunca le había dicho a nadie. El divorcio de sus padres, su miedo a morir, la vez que mintió sobre la sobredosis de su hermana porque no quería sonar como un cliché. A veces se reía, a veces no. La gente escuchaba de cualquier manera. Y eso se sentía como algo nuevo, algo ganado. En cuanto a los Solarí, nadie sabía realmente en qué se convirtieron. El imperio se fracturó silenciosamente. Sin guerra, sin revolución, solo separación. Algunas colonias se reestructuraron en comunas. Otras se convirtieron en santuarios de datos, preservando registros culturales no solo de su propia especie, sino de la nuestra. Incluso había un lugar en algún lugar del cúmulo Cavari que afirmaba ser la primera biblioteca del duelo en la galaxia. Los visitantes podían enviar un recuerdo que nunca habían compartido. A cambio, recibían uno de otra persona, de forma anónima. Era extraño. Era hermoso. Era muy humano. Tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos. No a través de señal cero, no a través de una pantalla, en persona. Su nombre era Ilik, o al menos eso dijo que se traducía. Llegó sin seguridad, sin títulos, solo un traje de viaje pálido y un bloc de notas real, papel y bolígrafo. Dijo que las grabaciones digitales obstaculizaban el recuerdo. Quería entrevistar a alguien que estuviera vivo durante el silencio. Le pregunté, ¿por qué yo? Ella dijo, porque nunca intentaste hacerlo sonar como una victoria. Eso me golpeó más de lo que debería. Nos sentamos en un acantilado en el norte de Islandia, el viento azotando entre nosotros. 2 termos de café flojo entre silencios más fuertes. Ilik hacía preguntas. Yo respondía. No interrumpía. No sonreía, pero escuchaba plenamente, sin tratar de dar forma a mis respuestas para convertirlas en una historia mejor. Al final, dijo, pensábamos que la sátira era la punta de su espada, pero ahora creo que era la sangre que se filtraba de su herida. Y asentí, porque, ¿qué más podía decir? Una noche me preguntó algo diferente. No sobre la tierra, sobre su gente. Dijo, ¿crees que merecemos sobrevivir? No respondí de inmediato, porque sabía lo que realmente estaba preguntando. No hablaba de justicia o venganza o política. Preguntaba si el perdón significaba borrar el pasado o cargarlo. Le dije que la supervivencia no se trata de merecer. Se trata de lo que haces con la segunda oportunidad. Ella desvió la mirada entonces, hacia el cielo. Nunca volvimos a mencionarlo. Ilik se quedó en la tierra durante 6 meses. Grabó horas de conversaciones. Nunca pidió permiso, nunca lo necesitó. Había algo honesto en la forma en que preguntaba las cosas, como si no estuviera allí para documentarnos, sino para recordarnos. Cuando se fue, no dijo adiós. Dejó una nota. Llevaremos el ruido con nosotros, no como un arma, como una advertencia. Y quizás una oración. Todavía la tengo. A veces la leo cuando el mundo se vuelve demasiado silencioso. Pasaron los años. Señal Cero se convirtió en la columna vertebral de un nuevo tipo de diplomacia. No entre gobiernos, sino entre personas. Civilizaciones enteras sintonizaban, no por juegos de poder, sino por perspectiva, por verdad, por las cosas que no aparecen en pancartas o monumentos. Todavía hablo de vez en cuando. A veces cuento chistes, pero solo cuando importan. Solo cuando han costado algo. El mundo ríe diferente ahora. Y quizás ese es el punto.
He llegado a creer que la galaxia no fue cambiada por el hecho de que la humanidad se riera, sino por cómo nos reíamos. Porque nuestro humor no era crueldad. Era supervivencia. Porque cuando cae el último muro, cuando las naves se van y las guerras terminan y las mentiras se agotan, todo lo que realmente nos queda es la elección entre gritar o sonreír a través de la sangre. Y elegimos la sonrisa, incluso cuando teníamos los dientes rotos. Incluso cuando nos temblaban las manos. Incluso cuando sabíamos que nunca lo entenderían. Quizás ahora lo hacen.